Bienvenidas y bienvenidos a Sabiamente, tu programa de psicología para llenarte de sabiduría en CLI Radio TV. Reducción del estrés desde el inicio de nuestra vida. ¿Queremos conseguir una personalidad estable y segura? Como decía John Bowlby, la confianza en la figura de apego es la base de una personalidad estable y segura. Hoy volvemos a esos inicios de la vida y me preguntaréis por qué hacemos tantos programas dedicados a estos momentos. Pues es que los primeros momentos de nuestra vida, tanto el embarazo como el parto, como el primer año de vida, son las experiencias de las más importantes de nuestra vida para las personas. Y tenemos que seguir sensibilizándonos hacia el parto, hacia nuestro modo de nacer, porque debemos convertirnos en una sociedad más consciente y más sensible. Por lo tanto, hoy volveremos a hablar del parto y de ese momento inicial y cómo podemos reducir el estrés en esos momentos. Hoy tengo la suerte de contar con dos invitadas. Tengo aquí mucho calorcito en el estudio porque estamos tres aquí y creo que vamos a hacer un gran equipo. Tengo la suerte de contar con Marina Trigo, que es matrona y es más conocida en Instagram como Marina Wonderville. Bienvenida, Marina. Gracias Paula, a ti. No voy a presentaros demasiado porque últimamente siempre estaba poniendo un montón de títulos y yo creo que a la gente lo que le interesa es lo que contemos, así que lo que quieran conoceros, ¿vale? En @MarinaWonderville podéis encontrarla y podráis encontrar lo que necesitéis. Y a mi derecha tengo a Yasmina Lasso, que es psicóloga y su Instagram es @YasminaLasso con 2 S, .psicóloga. Bienvenida, Yasmina. Gracias, Paula, a ti. Bueno, un placer contar con estas grandes profesionales. Imaginaros, tenemos aquí una matrona y una psicóloga. O sea, aquí puede ser, ¿no?, una mezcla interesante lo que vamos a descubrir juntas. Lo más interesante, efectivamente, yo creo que de nuestro momento aquí juntas va a ser un poco que vamos a hacer como una especie de sinergia y vamos a crear juntas esto que va a ir saliendo, ¿no? Y que estamos aquí un poco diciendo, bueno, vamos a ver, ¿no?, qué sale de hoy. Cada una desde su ámbito profesional tenemos un gran desafío y nuestro gran desafío es sensibilizar a esta sociedad a la sociedad entera, para que los primeros momentos de la vida, de nuestro nacimiento, sean cuidados y abrazados como cada uno de nosotros merecemos. Vamos a hablar sobre el estrés y claro, del estrés se ha hablado durante mucho tiempo y los psicólogos estamos hartos de hablar del estrés. Simplemente deciros que el estrés en realidad es una reacción de nuestro cuerpo ante un desafío y una demanda. Una situación como esta podría ser una situación estresante y en realidad, pues nuestro cortisol tiene que estar ahí un poquito, ¿no?, hacia arriba, que es esta hormona que se ocupa del estrés. El parto es un momento en el que el cortisol es necesario que esté y que suba el cortisol y diríamos que lo malo no es que haya estrés, porque el estrés forma parte de los desafíos y las demandas de la vida. Es cuando ese estrés es muy alto o cuando realmente ocurre y se queda demasiado tiempo dentro de nuestro organismo. Esto sería lo que tenemos que buscar, reducirlo o buscar la mejor manera de equilibrarlo o vamos a ver cómo autorregularlo de alguna manera. Así que primero voy a empezar con Yasmina, hacerle alguna pregunta desde el mundo de la psicología para que luego lleguemos a algo muy interesante porque tenemos una sorpresa y es que Marina nos va a hablar de algo muy interesante y es un proyecto innovador que yo estoy deseando que nos cuente porque no lo he escuchado todavía y entonces quiero que nos lo cuente, así que va a ser una primicia realmente escucharlo aquí en la radio. Bueno, pues primero quería preguntarle un poco a Yasmina, ¿qué pasa en esos momentos como más sensibles de la vida, como el nacimiento? En el nacimiento, que realmente en el nacimiento una madre nace y un bebé nace, ¿no? Porque en realidad nacen dos personas, ¿no? Ahí. ¿Qué ocurre ahí en esos momentos con el estrés o qué es lo que pasa? Así es, Paula. Realmente una madre cuando da luz no se conoce como madre, ¿no? Y es en ese momento, en ese encuentro, donde se transforma esa persona, ¿no? Y por supuesto, pues el bebé nace. Yo quiero sensibilizar a la audiencia, Paula, diciendo que el inicio de la vida no solamente aparece cuando realmente damos a luz.
sino en el embarazo ya se está gestando el inicio de la vida, ¿no? Y nunca mejor dicho, porque realmente nuestro bebé empieza a crearse las primeras semanas ya de gestación, ya su corazón late, su cerebro subcortical ya está formándose. El sistema nervioso, de hecho, se empieza a formar a las 20 semanas, ¿no? Que es el tubo Correcto. neural, o sea, que es que está ahí todo, Es que ¿no? está ahí. Entonces el cortisol, de alguna manera, ya empieza a poder afectar tanto positiva como negativamente a nuestro bebé. Entonces, a mí me gustaría hablar del cortisol sobre todo en dos escenarios, ¿no? El escenario del embarazo, donde la mamá puede estar muy preocupada por futuras pues complicaciones obstétricas, por esa incertidumbre a la que se somete a la hora de ser madre, y además en el parto propiamente dicho, ¿no? Entonces, lo que es una experiencia de parto, es decir, que, ¿no? Puede ser por el dolor o, bueno, muchas cosas. claro, ¿no? el soltar el control, la incertidumbre más absoluta y bueno, pues entonces, si hablamos de estrés en el embarazo, sobre todo se activa por temas pues relacionados con esta que hablamos, ¿no? De la incertidumbre, del miedo, cómo irá el transcurso del embarazo. Entonces, si sube el cortisol aquí, hay muchas consecuencias, ¿no? Pero fundamentalmente a mí me gustaría sensibilizar en torno a 3 ideas fundamentales, ¿no? La subida del cortisol puede llevar un descenso de progesterona y por lo tanto podemos enfrentarnos a partos prematuros. Entonces, claro, es en esto que es un poco contraproducente sentir más cortisol del que deberíamos de sentir, ¿no? Y por otra parte, incluso hasta el bebé puede nacer con bajo peso o tener un bebé cuando nazca más irritable. Claro, si ha estado tomando más cortisol de la cuenta, ese bebé va a nacer un poquito estresado, ¿no? ¿Tiene sentido esto? Porque compartimos torrente sanguíneo, ¿eh? Con Total. los bebés desde el embarazo, en el parto, es así, compartimos torrente sanguíneo. Eso es así. Entonces, bueno, pues una de las investigaciones en las que yo he participado y he realizado, porque a mí este tema pues me apasiona, ¿no? Fue pues el cómo una continuidad de cuidados, tanto en el embarazo como en el parto, por parte de una matrona, no solamente técnicamente competente, sino también que conozca las profundidades emocionales de una mujer, es muy importante para que sea emocionalmente por una parte y por otra parte técnicamente de oye, esto es normal, esto sucede por esto, no te preocupes por esto otro, pueda la mujer no solo sensibilizarla, sino tranquilizarla, ¿no? Entonces, y de alguna manera regularla, ¿no? Porque de es. alguna manera es un momento crucial de muchísimo estrés natural, de muchísima inseguridad y que realmente también la madre ahí necesita una figura de apego, ¿no? Totalmente. Al final, ¿no? Una figura de apego sana, saludable, ¿no? En conexión. Eso es. Entonces, eso para mí es lo que ha representado siempre la partería y el matronaje y la matrona. Lo que pues, debería de Eso de debería ser, ser. que no es así. O sea, esa es la idea y a donde vamos con este modelo, pero desde luego no es de donde partimos. O sea, partimos de No, un porque modelo- efectivamente no partimos de esto. Porque Para nada, o sea, hablamos modelo de esto que es- es lo más natural, ¿no? Diríamos, estamos Sí, lo hablando de lógico, lo lógico. es decir, Sí. tenemos que acompañar a esa mujer en todas sus etapas, no solo en esa parte biológica, técnica, la parte emocional, la parte social y psicológica sabemos que está ahí y hay múltiples evidencias, sin embargo se deja aparte, o sea, en el sistema y en el modelo tecnocrático al final tenemos como, bueno, eso todavía no ha llegado. O sea, esa es la recomendación y es a lo que ojalá pronto llegaremos y bueno, estos modelos de cuidados que ahora hablaremos van en esa línea, pero desde luego es siempre hablamos de una realidad que está, ¿no? Y a donde deberíamos de ir. Bueno, Marina, no os he dicho, pero lleva una camiseta que pone Somos diosas, nos hablará de ello, pero efectivamente, ¿vale? Somos grandiosas y somos diosas, sí, efectivamente. Y creo que esto a veces no se ve, ¿no? Y no se mira, ¿no? Porque tenemos un cerebro que es impresionante. Y hablando de esto, estaba recordando algo que escuché, ¿no? Y que leí hace poco en investigaciones y que se hablaba sobre el dolor físico, que el dolor físico no solo está en la corteza sensitiva, sino que también está en el córtex cingulado, que está en un área de nuestro cerebro, y que en ese córtex cingulado es muy interesante porque lo que hacemos es sentir el dolor del parto, efectivamente, pero está en nuestro cerebro. Y esto quiere decir que hay momentos que si estamos en mayor relajación, en mayor tranquilidad, puede que el bajo activación del cortisol hace que ese córtex cingulado no tenga tanto estrés. Y si nuestro neocórtex está en calma, tranquilo, regulando con esa información, ¿no? De la matrona, que al final está, que no se le mueve una pestaña porque ha vivido todo eso, es verdad, ¿no? Hay que agarrarse, es así, ¿no? Y dices, wow, esta está súper tranquila, esta está emocionada de la vida, pues oye, que hay que emocionarse, ¿no? Claro, Es mejor así, dicho, ¿no? de la vida, ¿no? Sí, claro, porque Claro, estás o viendo sea, vida, estás viendo nacer y habéis elegido como matronas una profesión que es impresionante y es algo increíble vivirlo cada día, ¿no? Lo es y es emocionante. Yo este fin de semana he estado de curso y veíamos vídeos de parto y me sigo emocionando. Digo, Sí. que esto es, vamos, Sí. increíble. Ujú. Y sí, o sea,
Iba a comentar, se me ha olvidado. Seguimos, Sí. se me ha ido. Bueno, vendrá. Y la siguiente que quería un poco, Yasmina, no sé si habías terminado Sí, en no, esta. me falta Sí. el tema Ah, ya del parto, ¿no? Sí, Propiamente eso. dicho, el trabajo de parto. Esto es un momento de vulnerabilidad, Ujú. es supremamente vulnerable, ¿no? Para la mamá y el bebé. Porque como decías tú, Paula, al final el nacer para el bebé es un momento estresante en el que necesitamos ese poquito de cortisol para ir descendiendo, ¿no? por el túnel y demás. Ujú. Y que además la mamá se está encontrando con retos tanto físicos como psicológicos, ¿no? Pues lo que decíamos antes, eso de lo desconocido, la pérdida del control y por supuesto el dolor, ¿no? Al que a priori tanto miedo tenemos, ¿no? Sí. Con eso es lo que iba a decir, que al Esto. final hablamos todo el rato de dolor y hay que diferenciarlo del sufrimiento, ¿no? El sufrimiento es tu interpretación mental, es como tú te tomes ese dolor y no es tanto lo físico lo que te esté pasando, pero claro, esas emociones están mezcladas, ¿no? cuentan mucho. Sí. De hecho, fijaros, hay estudios que yo cuando leía sobre esto me parecía muy interesante porque gente que ha vivido rechazo social, lo que se ve es que este corte cingulado se les activa de la misma modo y es como si estuviesen sintiendo dolor físico como el que literal, ¿no? Y claro, yo me imagino que muchas mujeres, ¿no? Tienen mucho miedo a esto y bueno, quizá yo aquí hablo un poco desde mi propia experiencia, ¿no? También personal, que no hace muchísimo tiempo. Pero claro bueno, que creo que hay que estar conectadas, ¿no? Realmente para ver que es posible vivir la experiencia como es, ¿no? Y no ponerle mucho más porque claro, hay muchas veces que tenemos miedo al miedo, ¿no? Claro, y miedo además al dolor y miedo a, ¿no? Hay que confiar sobre todo en el escenario neuroquímico que se genera en el Eso parto, es. donde se va a producir oxitocina, donde se va a producir prolactina, endorfinas y ese poquito de cortisol, ¿no? Entonces aquí, para que ese escenario neuroquímico se dé, necesitamos un escenario en concreto, ¿no? Sí. Y claro, hablamos de oxitocina y pensamos que es solamente en el momento del parto, cuando tenemos un bebé, y no, la oxitocina por excelencia es la hormona antiestrés, Sí. que se genera Sí. riéndote, abrazando, comiendo un poquito de chocolate. Pues es Yo nuestra... me recuerdo comiendo chocolate, ¿vale? En mi parto, tengo que deciros. Justo, pero pidiendo porque tú ya chocolate. sabías del escenario neuroquímico, Paula. Claro. Y cómo al final nuestros vínculos sociales, la afectividad, la empatía también generan esa oxitocina. Y claro, si yo vengo trabajando con una matrona durante un tiempo preparto, pues toda esa afectividad, esa confianza, todo eso ya se está generando. Entonces yo ya llego con una dosis extra de oxitocina junto con el chocolate que hace que yo pueda tener un parto, ¿no? Con una experiencia positiva, ¿no? Y que es muy curioso porque nuestro cerebro está biológicamente preparado para esto, ¿no? Y muchas veces no somos tan conscientes de ello. Venía escuchando ahora también en algo, ¿no? Cuando venía en el coche y estaba hablando Rafael Benito, que es un psiquiatra súper interesante, y decía Rafael Benito y hablaba un poco sobre esto, ¿no? Como cómo es posible que el estrés en nuestro cuerpo lo que está generando en muchos momentos es, que es algo normal, es algo que está ahí, pero que además de eso lo podemos controlar de una manera natural, ¿no? Con la respiración, ¿no? Es Sí, una de eso las es, cosas sí. que ahora se está viendo, que hay tanta evidencia que está tan relacionada con nuestras emociones. O sea, el simple hecho de respirar más tranquila, de enfocarte, de mirar para adentro, ya hace que ese estrés se pueda controlar. Y otra cosa que había sencillo. escuchado, que me parecía muy interesante, es que, claro, a nivel, o sea, nuestro sistema simpático lo que hace es defendernos, ¿no? Y se pone, efectivamente, en un parto, ay, qué miedo, ¿no? ¿Cómo me voy a encontrar? Y nos tenemos que poner un poco como en defensa, ¿no? Parece que estamos todavía pariendo en medio del bosque, ¿no? Y que puede venir Ahí un en mamut alerta. en alerta, ¿no? Y entonces va a comer a la cría, no sé, ¿no? Quizá que haya mucha parte de esta. Entonces nuestra mente necesita a lo mejor estar en ese estado de alarma. Pero es cierto que tenemos otros sistemas, como puede ser el sistema inmune, que es muy interesante porque es un sistema que nos está también protegiendo y defendiendo, pero nos protege y nos defiende sin que seamos conscientes de lo que nos está defendiendo y protegiendo. Entonces yo pensaba, ¡oh, qué naturaleza tenemos! Y si conectásemos con esa sabiduría, ¿no? Para ser diosas, ¿no? Desde Total. ahí. Pero dioses y diosas, ¿no? Porque en realidad es como, ¿qué sabiduría tiene nuestro cuerpo? O sea, ¿qué capacidad un sistema inmune que él solo, así ahora mismo está funcionando nuestro sistema inmune aquí, ¿no? Para que si hay algún virus o alguna cosa, ahí está él luchando y nosotros no hacemos nada. Cuanto menos hagamos, mejor. Descubriendo la fisiología del parto, o sea, mientras más estudio, más aprendo, o sea, más me doy cuenta de lo perfecto que está diseñado todo, de que además si no funciona el plan A, está el plan B para poder mejorarlo, o sea, que casi no depende de nosotros realmente, o sea, ocurre
y todas estas hormonas que es tan bueno conocerlas, ¿no? Porque realmente en el parto no deberíamos de tener estrés. Claro. De hecho, ese estrés está haciendo al cuerpo pensar que hay una amenaza. Si hay una amenaza, no es seguro que el bebé nazca. ¿Dónde está el mamut, no? Claro, ese león que me va a comer de las cavernas, que para nosotras es el, bueno, me voy al hospital o me están preguntando cosas. Y no puedo, es que no... Yo recuerdo decir eso, es como, no te entiendo. O sea, pero tal cual, ¿eh? Es como, me estás preguntando, pero es que no te entiendo, ¿me lo puedes decir? O sea, ¿qué quieres decir con...? O sea, porque no podía, está no hecho podía. para eso, el parto está hecho para desconectar, para ese planeta parto, que es mismo eso que tú has comentado, ¿no? De apagar el neocórtex, de no pensar, no estar con el ser humano, sino estar en mamíferos, ¿no? En esa sentir, en esas hormonas que están predispuestas para funcionar. Y claro, para eso la oxitocina pues tiene un papel súper importante, pero es muy tímida, es muy sensible ante cualquier pequeño estresante que podamos sentir, ya empieza a disminuirse. Por eso muchas mujeres dicen, no, es que tenía muchas contracciones en casa y llegué al hospital y se me pararon. Pues precisamente es por eso, ¿no? Porque aunque el hospital a priori es un sitio seguro, nada más que el traslado, el llegar, me preguntan, las luces, los ruidos, pues ya sé como, uy, espérate, que aquí no es tan seguro que el bebé nazca. Entonces vamos a esperar hasta que entonces, al rato, cuando ya está tranquila la habitación, ya vuelven esas contracciones. Efectivamente, Marina, esa era la siguiente cosa, ¿no? Como ese escenario bioquímico se da solo en un entorno favorable, ¿no? Eso es. Y que ese entorno favorable es pues más complejo conseguirlo con esos modelos actuales, realmente, ¿no? Y pues de eso sabes tú más que nosotras, ¿no? Sí. Pero esa intimidad, esa calidez. Pero bueno, a nivel psicológico lo que nos importa es cómo esa confianza y esa sensación de seguridad van a hacer que la mamá sienta ese apoyo emocional sine qua non para que se produzca un desarrollo de parto, ¿no? Y claro, aquí me sensibiliza esto porque ya incluso la Organización Mundial de la Salud y bueno, pues ya muchas instituciones hacen hincapié en cómo cambiar el paradigma tecnocrático hacia un modelo mucho más holístico y humanístico al cuidado del embarazo y del parto, ¿no? Y más, pues por ende, dando importancia a este mundo nuestro de la psicología y las emociones. Bueno, no he seguido haciéndote preguntas, Jazz, porque, ¿sabes? Porque ella sigue hablando. Claro, porque me parece que es tan interesante todo lo que estás diciendo y lo que estamos diciendo, que y Marina igual, que bueno, que aquí vamos, ¿no? Que yo creo que está la pasión, ¿no? Por debajo, y creo que esto, ¿no? Es lo que tenemos que sentir, ¿no? Sentir. Y me gustaría añadir una pequeña cosa, porque claro, estamos hablando del parto, del embarazo, y claro, mucha gente que nos oye, o muchos oyentes, también estarán en una experiencia de, madre mía, qué duro fue para mí, ¿no? Yo escucho, incluso no sé, ¿no? Mi propia madre me decía, madre mía, ¿cómo has podido? ¿Cómo fue el parto, mi primer parto? Qué difícil, ¿no? Es como, es muy duro, ¿no? Escuchar todo esto y las experiencias tan dolorosas y tan traumáticas, ¿no? Que hay en esto. También decir que esto es un canto a la esperanza, ¿no? Y que en realidad estamos aquí para sensibilizar en eso porque tenemos capacidad, ¿no? Para encontrarnos con esa parte también herida, ¿no? Que vivió todas esas experiencias y ser abrazada, ¿no? Y que tenía razón por sentirse mal, por eso, ¿no? Estamos aquí las tres diciendo es normal y hay que dejar que ese dolor, ¿no? También salga para sanarse, ¿no? O sea, que no es solo para prevenir, sino también para curarnos, ¿no? Entre todos, ¿no? Con esta mirada nueva. Porque si no puede venir mucha culpa, ¿no? Mucha sensación de, oh, qué mal, ¿no? Como yo no fui consciente de esto. Es que no estaba ahí, ¿no? De hecho, esta era una de las preguntas que yo quería hacer a Marina, ¿no? ¿Por qué se medicaliza tanto el parto y qué consecuencias, ¿no? tiene? Esa pregunta es difícil de responder, ¿eh? ¿Por qué se medicaliza el parto? Pues que venimos de una historia... Bueno, pues habría que irse muy lejos, ¿no? Cuando estas matronas acompañaban en casa y cómo su trabajo era visto como algo tan normal, que no era importante para la medicina, como la medicina ya empezó a estudiar la obstetricia, solo los hombres podían acceder a la carrera, y entonces, bueno, pues su papel era importante y ellos empezaron a dirigir y a, bueno, y a inventarse un poco algunas cosas que no entendían, ¿no? Porque al final no lo vivían. Encima, los hombres nunca han estado en el proceso de parto, siempre se les ha prohibido estar. Y de ahí pues un poco venimos, ¿no? Que lo que se ha ido viendo es cómo te ayudo, cómo hago que tengas menos dolor, pues ponerle soluciones, intervenciones. Ir detrás, ¿no? No delante. Claro, a un proceso que realmente habría que entenderlo desde una fisiología, desde esto es normal, vamos a aceptar ese dolor que no es sufrimiento, vamos a acompañar esas emociones, no tanto quizás la parte física. A veces pienso, Marina y Yasmina, que esto puede venir incluso de las experiencias tan duras, ¿no? Que han tenido que vivir gente de
dentro de nuestro árbol genealógico de las muertes en los partos, ¿no? Porque siempre hay como mucho miedo a esto, ¿no? Incluso en maridos, en parejas, y yo me pregunto a veces si no tendremos ahí una parte ahí como muy transgeneracional, ¿no? A las espaldas. Pero cuando yo estaba, hace poco hablé sobre el apego en una conferencia y miraba un poco, ¿no? Los estudios que había y vi un poco que todo esto de no tocar a los niños, no cogerlos, venía de todo el miedo que había a los virus, ¿no? Y niños que habían muerto y entonces era como no tocarles porque era tan prioritario, ¿no? Realmente lo físico, ¿no? Como salvar lo físico, porque si no estaba lo físico, lo otro no tenía ningún sentido, que es como si nos hubiésemos quedado ahí un poco como atrapados. No sé, ¿no? Me pregunto si podrá ser por eso, no sé, la verdad. Podría ser, muchas veces no sabemos. También esos bebés que fuimos, ¿no? O sea, cómo se nos trató, cómo ese primer encuentro con mamá quizás no estaba, se nos trató con mucho estrés, también todo eso, ese mundo al que recién llegamos nos está diciendo que es duro y que hay que adaptarse rápidamente y también que es violento, ¿no? Entonces, bueno, también quizás venimos con esa violencia innata que nos la han inculcado a muchas generaciones. De hecho, hay estudios de esto también. Bowlby tenía un libro, el de 44 delincuentes, creo que se llamaba, y fue en el 1944, y él escribió sobre cómo los delincuentes efectivamente tenían una historia de separación con las madres, ¿no? Y una falta de cuidado y de afecto. Guau, ¿no? Por eso es tan importante que no solo embarazadas y mujeres escuchen esto, es que esto nos concierne a cualquier ser humano. Todos, porque todos hemos nacido en algún momento. Eso es. Sí. Todos venimos de ahí. Totalmente, sí. Y bueno, y en esto entonces, ¿cómo son estos nuevos modelos, ¿no? Vamos a meternos de ahí, ¿no? Ya empezamos a... No sé si hay alguna cosa que tengas por ahí que querías comentarnos, Yasmina, antes de... Porque vamos a meternos con estos nuevos modelos que hay, algo diferente. Sí, pues bueno, pues ya para dar paso a Marina, sobre todo pues resaltar, ¿no? Como esta parte para que una experiencia de parto sea positiva, ¿no? Lo que se indica es que las creencias o las expectativas de las mujeres se lleven a cabo, que por supuesto el bebé esté sano y que haya un ambiente seguro tanto clínica como psicológicamente hablando, ¿no? Donde la mujer sienta una fortaleza emocional y una confianza, un sostén, diría yo, que eso lo usamos mucho, ¿no? Con la parentalidad, ¿no? Sostén a tu hijo y mírale bonito, ¿no? Pues sería un poco esa mirada de la matrona. Porque a veces nuestras parejas no pueden hacer eso y pues entonces es como siempre estás tú, matrona, ¿no? Que es lo que yo digo en el vínculo terapéutico, ¿no? Sosteniendo. Entonces, pues 2 claves para mí para que una experiencia de parto pueda darse es esta continuidad de cuidados, donde hay una competencia técnica y psicológica de la matrona y ese apoyo emocional que se perciba como constante, ¿no? Así que... asistida por el parto, por la matrona con la que hemos creado un vínculo, una afectividad, un sostén, es tremendamente satisfactorio, sea cual sea el tipo de parto. Eso es muy importante. Eso es importante. De eso va porque luego el libro. Cuerpo, sí, ¿no? Precisamente, de eso va el libro que hemos aunado. Háblanos del libro. Pues hemos aunado 68 experiencias de mujeres de todo tipo de partos en las que tienen el hilo conductor de que todos han sido un parto positivo, una experiencia buena y lo han vivido de manera satisfactoria. Aunque algunas han tenido cesárea, otras han sido partos instrumentales, otras han sido partos en casa. Hay como una mezcla y se ve, pues se escucha a esas mujeres a través de sus relatos cómo cuentan que no importa tanto esas intervenciones, que también le tenemos mucho miedo, ¿no? Como el médico es malo y la episiotomía es mala y no, vamos a entender por qué esas intervenciones en algún momento son necesarias y por qué el abuso es donde tenemos un poco que empezar a poner remedio. Para mí eso fue una gran clave, ¿no? Porque yo creo que me entregué también a eso, porque uno tiene muchas expectativas, sabe mucho de esto, imaginaros, ¿no? Yo sabiendo tanto de esto era como, lo primero que tengo que hacer es que sea lo que tenga que ser, ¿no? Porque todo el mundo decía, bueno, tú ya sabes que vas a hacerlo así. Digo, no, no lo tenía nada claro, ¿vale? Yo pensé que iba a llegar, iba a empezar a decir, epidural, no sé, ¿sabes? Estas cosas que me habían dicho, digo, bueno, no lo sé, ¿no? Vamos a ver, pero no me negaba nada, ¿no? Que yo creo que eso también es muy importante, es decir, bueno, pues te entregas, mi cuerpo sabe más, pues claro. Yo qué sé, si es necesario, pues tendré que vivir esa experiencia, yo qué sé, para qué. Que si no te entregas sube el cortisol. Claro, sí, así que hay que entregarse. Y qué difícil es entregarse, que el soltar el control, ¿no? Esa incertidumbre que ya ha comentado Yasmina, que en nuestra vida diaria no estamos acostumbrados, como, vale, ahora en el momento del parto, de más vulnerabilidad, de más miedo, tienes que practicar algo que no has hecho en toda la rendición, ¿no? Quizá tenemos que hacerlo más en el día a día, como dice Marina, ¿no? Porque creo que la sensibilidad, la vulnerabilidad es algo que está de moda, ahora además, y es muy sexy, además, es muy sexy, tenemos que decir, ¿vale? Así que vamos a ver si lo practicamos un poco más como sociedad y nos convertimos en una sociedad más sexy.
¿no? Totalmente. Me parece Sí. el futuro, vamos. Ahí Sí. está. Sí, totalmente. Pues nada, yo quiero que Marina nos hable de esas, bueno, de ese proyecto. Primero quiero que nos hables desde el proyecto y luego ya vamos viendo, ¿no?, qué más cosas hay. ¿Vale? Bueno, de ahí surge la idea, ¿no? Al final, porque lo que está contando Yasmina, pues hablando de esa preparación técnica de las matronas, ¿no? A nosotros tampoco nos preparan a nivel emocional para sostener todo esto. O sea, eso es algo que uno va desarrollando, quizás en este tipo de partos, al ser tan importante, como que le das mucho más valor y te formas y aprendes de compañeras. Yo este tiempo atrás que está trabajando en parto en casa, he aprendido muchísimo de mis compañeras doulas, que es su papel precisamente, encanta, no es claro. más ni menos que se sostenga. Además nosotros lo usamos mucho porque es que en esa crisis que es el parto, el sostén es clave. Y de ahí que yo me he ido empapando porque realmente no es una formación que tengamos los profesionales. Vamos, las matronas que deberíamos no las tenemos. O sea, que imaginaros ya pues médicos, pediatras, ginecólogos y mucho personal alrededor de la mujer que aunque quisiera, ni siquiera sabe cómo acompañarla. Y en ese cambio, pues están creciendo gracias a Barcelona, que parece que nos lleva un poco de adelanto, Sí. que hay ya 2 modelos de casas de parto, de casas de nacimiento públicas, en las que se está viendo que salir del hospital, que estar en un entorno más acogedor, en el que todo esto se tenga más controlado, en el que esa matrona la conozca antes, ya ha podido, tener esa confianza, ese vínculo, pues la evidencia ya ha demostrado por muchos estudios que es a lo que deberíamos de tender, ¿no? Porque al final el parto no es una enfermedad, no tendríamos que estar en el hospital. De hecho, solo el hecho de llegar, ¿no? Yo siempre digo de llegar, la cama en el medio, el pijama con el culo al aire que te ponen de quirófano, ya te ponen en la vía, ¿no? Que eso La también es como muy, claro. ya es que todos estás... cuando hemos ido al hospital es porque estamos enfermos, ¿no? Es que es normal Claro. tenerlo asociado, ¿no? Y condicionado al final. Claro, pero es una mirada muy diferente, porque es una mirada de la patología, y si pasa esto, y la bomba de relojería, que parece que es el parto, ¿no? Que por eso hay tanto miedo, es que han vivido, han escuchado tantas cosas, que es que es muy peligroso parir. Parece que parir es una cosa, tengo que estar cerca de un quirófano, fíjate, ¿no? Que es como el máximo nivel de seguridad, y esa mirada de la fisiología pues está enseñándonos un poco de que no, de que lo que importa realmente es cómo nos acompañan, cómo ese entorno nos favorece, cómo esas hormonas las controlamos, que somos un poco conscientes de ellas, y estos modelos pues precisamente se basan en eso, ¿no? En que la matrona es la líder, es la que te va a acompañar todo el tiempo, y solo cuando hay un desvío de la normalidad, solo cuando hace falta, para eso está la medicina, por supuesto, y para eso hay traslados y hay tiempos que se manejan para poder manejarlo, claro. Uh-huh. Y entonces, ¿qué es una casa de partos? Para la gente que no lo conozca, yo sé que mi audiencia no conocerá esto. Pues hablamos como de 2 modelos, pero la idea es esa, es un pequeño sitio, que no suele ser muy grande, puede estar dentro del hospital o fuera del hospital, en el que las instalaciones están pues con esa mirada fisiológica de, ¿qué necesita una mujer para parir? Necesita un entorno tranquilo, un entorno oscuro, con distintos recursos para poder moverse, para poder aliviar el dolor, y sobre todo en el que haya esa seguridad de, si pasa algo, o estoy al otro lado, tengo la parte obstétrica, o puedo hacer un traslado, y igualmente esa seguridad siempre se establece, ¿no? Pero se valora quizás más esta parte holística de cómo te sientes, vamos a acompañar, y se ha visto además que es que se reducen las intervenciones, o sea, los estudios hablan de que se reduce la tasa de epidurales, las cesáreas, la episiotomía, partos instrumentales, o sea, los resultados son mucho mejores, teniendo en cuenta que a nivel de mortalidad y de morbilidad estamos en las mismas, ¿no? Eso es. No hay más... No, porque es que tiene que ver con otra cosa, no Claro. tiene que ver con lo que se... Claro, creo cuando que lo esto es muy entiendes así es interesante, muy claro. lógico, ¿no? Es decir, claro, obviamente, si es que si el parto es fisiológico, lo normal es que salga bien, y si lo sostienes, pues mejor va a salir, y mejor se sienten las mujeres, que también esta parte se le está empezando a valorar mucho, ¿no? Que no vale decir, mira, pues le preguntaba a la mujer, ¿cómo es tu parto? Bien, pero bien, ¿cómo ha ido, no? Cuéntame, ¿qué pasó? Y te empiezan a lo mejor a contar, pues mira, me pusieron, me hicieron, y ya... Y eso es bien. Claro, y ya empieza a decir, quizá a lo mejor no es tan bien como tú piensas, ¿no? Muchas mujeres a mí me escriben que para mí es una responsabilidad, ¿no? Decir, es que imagina cuando hablas y veo, ahora reviso mi parto, mi experiencia, y no fue tan buena como yo pensaba, ¿no? Porque sí que hemos normalizado que el parto medicalizado es lo esperable,
Y claro, pues si tu parto ha sido medicalizado y tú estás sana y tú estás sano, pues ya todo está, perfecto. parece que ya está. Y eso, Sano físicamente. claro, exacto, físicamente. Porque emocionalmente, claro, yo me encuentro en consulta y Yasmina se encuentra en consulta, que llega la gente y yo les pregunto, oye, ¿cómo fue tu parto? Y te cuentan y dices, no me cuentes más, ¿sabes? O sea, ya sé de dónde viene, ¿no? Esta agresividad, esta rabia, esta parte en la que no sé cómo conectar, ¿no? Con una parte de mí que pierdo el control y me agobio. Uf, ¿no? Cuántas cosas hay ahí. Claro, es que eso no se ha mirado nunca, eso Claro. no se le ha dado importancia. Las madres están en casa con un posparto, con un bebé que tienen Ya, que atender y que hacer que sobreviva, que es como, madre mía, y claro, sí. que yo me sienta la última parte es casi normal encima, Ya, porque sí, es sí. que Es es lo parte que de la es, parece. sociedad que tenemos ahora mismo. Entonces, bueno, ahora que ya hay esa despertar de conciencia de, oye, quizás esto podría haber sido mejor, pues de ahí que busco otros modelos. De hecho, hay mujeres incluso que se desplazan de su comunidad autónoma para poder, bueno, pues estar en un entorno más tranquilo, donde asegurarse la medida de lo posible. Bueno, pues ahora soy ejemplo, ¿no?, de ello. Este entorno que no se sabe qué va a pasar, por supuesto, porque esto no quiere decir ni garantiza nada, pero sí ya te predispone a que por lo menos la experiencia y la satisfacción materna esté, ¿no? Que va por delante, yo creo, algunas veces, porque la seguridad ya la tenemos, con eso contamos. Y Marina, ¿cómo fue lo de este nuevo proyecto tuyo? O sea, ha sido un camino arduo. Yasmina ahí me ha acompañado y ha sido todo un placer y una suerte, porque bueno, yo llevo pues casi 11 años fuera de la carrera y para mí mi formación en Inglaterra, esta casa de nacimiento, este parto en casa es lo normal, es parte del sistema sanitario. Es que es así, allí, Ya ¿verdad? hay, Es tan bonito esto. Claro, pues si los estudios demuestran que la continuidad de cuidados, que el modelo one-to-one favorece el proceso, favorece los partos, disminuye las intervenciones, pues ya está, vamos a aplicarlos, o sea, no se lo plantean. Por eso el por qué no se hace aquí es difícil de responder. Ahí ya hay muchas variables. Y bueno, pues de mi formación yo llegué aquí a España pensando que también iba a ser así, porque hay una estrategia del Ministerio de Sanidad, hay un plan de parto que además yo abogo mucho porque se conozca, porque se pidan esos deseos que también Yasmina ha nombrado, ¿no? De qué es lo que la mujer necesita, porque cada una necesitamos una cosa diferente y está bien. Y de ahí que yo pensaba que la teoría era la práctica y lo que piensan muchas mujeres seguramente que estén por aquí escuchando de, bueno, pues si el parto es como, está bien, ¿no? Cuando ves la realidad es quizás muy medicalizada, muy intervenida, patologizante, y de ahí que mi camino pues ha ido buscando siempre este entorno más similar a lo que yo conocía, a lo que yo entendía que la evidencia científica había demostrado. Y estuve en una unidad de parto natural, que no es una casa de partos al uso, porque sí que hay intervención médica, sí que hay epidurales, pero bueno, es un sistema híbrido entre medios, que vosotros lo conocéis bien. Y de ahí pues he saltado al parto en casa, que ahí sí que, bueno, por fin he descubierto lo que realmente el entorno puede hacer por nosotras, ¿no? Es esa frase de como en casa en ningún sitio, pues se dice por algo, ¿no? Sí. Entonces, pues parir en tu casa tiene muchos beneficios, tiene muchas ventajas. No es para todo el mundo, pero desde luego es una opción que también la evidencia ha demostrado que es muy positiva para mamá y para bebé. Y de ahí, pues eso, yo siempre he querido decir, pues esta opción de casa de partos, que me parece intermedia entre parto en casa y lo que quizás conocemos más como el parto hospitalario, hay que darla a conocer. Y veía que muchas mujeres venían de Andalucía, de Cádiz, de Sevilla, a parir a Madrid. Y claro, ahí fue como, ¿pero cómo va a ser esto? O sea, que tú te desplaces tantos kilómetros, que vengas semanas antes, porque además nunca se sabe cuándo es el parto. A estar aquí en un Airbnb, mover a tu familia, dejar a tus hijos, o sea, muchas circunstancias, y de ahí que un poco pensé, bueno, yo quiero volver al sur y quiero ofrecer esta oportunidad, pues ¿por qué no buscarla? Y bueno, llamando a puertas de hospitales, muchos no la abrieron, y este hospital en Marbella, Cerán, pues sí que me ha abierto la puerta y te ha dicho que adelante. Sí. ¡Ay, qué bonito! ¡Enhorabuena! Muy bien. Qué suerte tenemos, ¿no? Que bueno, y que nos puedas luego contar, ¿no? Parte de tu experiencia, porque además sabemos que tienes una gran ventana en Instagram y que de ahí también llegas a mucha gente, ¿no? Y que ayudas a mucha gente, no solo ayudas en... Es que esto es... El conocimiento debería estar a la mano de cualquier mujer, ¿no? De entender su cuerpo, de entender cómo funciona el parto. Yo creo que es lo mínimo que deberíamos de ofrecer. O sea, que es como matrona, creo que es una labor que me corresponde
corresponde. Y además yo aporto mucho, pero a mí me aporta muchísimo, porque todo lo que me dan de vuelta es increíble. Además he conocido a mujeres maravillosas, profesionales increíbles, que nos hemos conectado a través de las redes, que de otra manera sería más difícil. Vivimos en un micromundo, ¿no? En el que todos hablamos el mismo idioma, y eso es muy favorecedor porque se puede hablar sin tapujos, ¿no? Que algunas veces en algunos entornos hablar de violencia obstétrica, por ejemplo, pues escuece bastante. Entonces, bueno. No debería, porque en realidad la violencia está en todo. O sea, no debería en el sentido de que la violencia existe, ¿no? Y que hay que hablar de ella, porque si no nos convertimos como en las familias de antiguamente, que había esos secretos familiares, y no se hablaba, y eso hacía un daño tremendo, ¿no? Es como, el dolor es dolor y ya está, ¿no? Y la violencia es violencia, y hay que poner cada cosa con el nombre que tiene, ¿no? Claro, pero pensar que en este caso, hablando de agresores, ¿no? De si es violencia, de que serían profesionales sanitarios, pues claro, es muy duro asumirlo por ambas partes, sobre todo cuando tú eres parte de ese problema, ¿no? Pero claro, ¿cómo solucionas eso si tú no te reconoces? Claro. Es así. Bueno, de hecho, dentro de las experiencias que hay en la vida, ¿no? Yo creo que de un médico, incluso yo muchas veces he pensado, ¿qué le ha tenido que pasar a un cirujano para ser cirujano, ¿no? O sea, aquí si nos ponemos un poco a ahondar, ya os digo yo que... ¿Cómo fue el nacimiento de Putin? Claro, o sea, ¿cómo nació Putin, Sí, vino aquí un grupito de niños hablándome y me decía una niña, oye, por favor, ¿puedes hacer algo con Putin? Es que está fatal, ¿sabes? Claro, ¿no? Por supuesto. Este tipo de cosas, es como, bueno, a veces lo podemos sublimar, ¿no? Y sublimarlo es, pues hago una película de estas que dices, madre mía, ¿no? Qué miedo da a la persona que ha hecho esta película, no sé yo si sería mi amigo, ¿no? O de repente se hace cirujano, o sea, bueno, pues es que hay veces que es importante sublimarlo, ¿no? Y ayudar a que eso sea una sublimación, ¿no? Una mejora, ¿no? De esa cualidad nuestra y ser cada vez más resilientes. Pero claro, hay que hablar, claro, de las cosas, porque si no hace mucho daño y luego nos encontramos nosotros en la consulta que hay mucha gente que no conoce nada sobre su día de su nacimiento. Yo sí que invitaría a los oyentes a que indagasen un poco, ¿no? Cómo fue, qué les han contado. Posiblemente a lo mejor sus madres no están, a lo mejor algunas están vivas, pero a lo mejor está un tío, un tal, alguien, y que realmente ahonden un poquito más ahí, que les cuenten. A mí me gusta mucho el día de mi cumpleaños siempre preguntar por eso. Así que siempre invito a la gente a hacer lo mismo. A mí me parece eso, preguntarle si tienes a tu madre o a tu abuela, cómo fue ese inicio de tu vida. Bueno, yo siempre digo, ojalá lo pudiera ver ahora que hay cámaras, ¿no? Y que grabamos los partos, vamos, yo pagaría por verte nacer. O sea, imagínate. Sí, claro, sí. Pues esto, ¿no? Que podamos contactar un poco con esa experiencia y cómo fuimos y cómo podía estar ahí nuestra madre, cómo podíamos estar nosotros, ¿no? Y todos los miedos que había, todas las cosas buenas y malas, ¿no? Porque siempre hay cosas buenas y malas. Y las dos cosas nos han nutrido, ¿no? De alguna manera, o nos han calado. De hecho, hay una cosa muy interesante también cuando hablamos de parto y cuando hablabas de las casas de parto, y es que a nivel psicológico, a nivel traumático, lo que más traumatiza a un ser humano siempre son acontecimientos de shock, pero que tengan que ver con relaciones interpersonales. Quiero decir, si hay una catástrofe, yo qué sé, medioambiental, eso no es tan traumático, pero cuando es un médico, ¿no? O nuestra madre, nuestro padre, eso tiene un impacto mayor, ¿no? Entonces esto también es muy importante que lo sepamos, porque hay momentos en los que nos sentimos mucho peor y decimos, ¿por qué me siento mucho peor? O un bebé que decimos, es que este bebé es que está mal, ¿no? Y es como, claro, es que es normal, ¿no? O sea, es que quizá tenga que expresar, ¿no? Si ha vivido muchísimo cortisol y a un bebé le acompañas de una manera cálida, ¿no? Diciendo, pues que vaya soltando el cortisol. Pues si me tiro una semana, ¿no? Que el bebé está peor porque tiene que soltarlo, pues no pasa nada, ¿no? Pues que lo suelte, ¿no? Pues bienvenido sea. Y eso es importante conocer, ¿no? Que aunque hayamos tenido un inicio que quizás no haya sido el ideal, también la naturaleza ha diseñado mecanismos para salvaguardar esto, para paliarlo, para solucionarlo. O sea, que no quiere decir que ya porque tu nacimiento haya sido un poco traumático no haya remedio. Si siempre se puede, con este amor, con esta atención, con esta sostén, poder, pues, esa lactancia, con esos brazos, ¿no? Porque esa es otra cosa, ¿no? No cojas al bebé. Total. ¿No? Me decía el otro día una amiga que acaba de dar a luz, me decía, pero a este le estamos cogiendo más. Digo, es que es eso lo que tendrían que hacernos, ¿no? Cogernos más. Sí, yo creo que esto, hablando de apego, y en los especialistas en apego dicen esto, ¿no? Y es que es así, o sea, forma parte de cómo nos vamos a sentir seguros. Esto es nuestro sistema nervioso formándose y tiene que ver con neurodesarrollo. Un bebé está en un proceso de neurodesarrollo, no tiene que ver porque le cojas más o menos
menos, se va a acostumbrar más o menos. Es un neurodesarrollo y eso significa desarrollo. Una planta no crece más o menos porque le echemos más agua. Le echamos el agua que necesita y los brazos que necesita, ¿no? Un bebé, y no es por más o por menos, ¿no? No se va a acostumbrar más o menos, ¿no? No tiene que ver con eso, es desarrollo, punto, ¿no? Es madurativo. Sí. Diríamos, ¿no? Es algo madurativo, igual que el parto, ¿no? Es algo que está madurando y que llega un momento en el que es que están las contracciones y es que, o sea, que eso tiene que salir. O sea, yo me acuerdo de decirme, bueno, o sea, ya está, ¿no? O sea, de aquí no salgo sino con la bebé en brazos, o sea, no hay otra, ¿sabes? Esto forma parte, ¿no? de la vida, y yo creo que esto tenemos que ser muy conscientes, ¿no? de ello. Marina, a mí me gustaría que contaras sobre las alternativas al dolor, ¿no? Tengo muchas pacientes que quieren ser madres, pero tienen este hándicap del dolor, y sí me gustaría cómo en estos centros alternativos se puede acompañar esto del dolor, ¿no? Bueno, es que la base ya la has comentado tú, o sea, la base es la relajación, la tranquilidad, esa oxitocina amorosa de estar en un entorno que está hecho para mí, donde yo soy el centro, o sea, ya eso te predispone en una base mucho más de tolerancia al dolor, ¿no? No quiere decir que no haya dolor, y por supuesto que usemos una bañera de partos no quiere decir que no haya dolor, simplemente es una manera de poder sobrellevarlo bien. O sea, la idea de hecho tampoco es decir, no, aquí voy a tener un parto sin epidural, sea como sea, y pase lo que pase, para nada. O sea, la idea es realmente saber, aceptar, tener esa actitud de esto es normal, el parto ahora mismo duele. Si leyéramos, investigara un poco más, veríamos que no siempre ha sido así, pero bueno, hoy por hoy es la sociedad que vivimos es así. Y tener esa actitud de decir, bueno, este dolor realmente tiene una función. A mí me gusta mucho también explicar que ese dolor te lleva a un movimiento, te lleva a un salir de la cama, te lleva a posturas que quizás ni siquiera desde fuera podemos hacer. Yo te puedo decir, pues mira, ¿por qué no te pones a 4 patas? Que es una postura que usan muchísimas mujeres en el parto, pero quizás esa mujer en sus circunstancias, como ella lo está sintiendo, necesita estar de pie o necesita estar sentada. Entonces, ¿quién mejor, no, que ella misma, que está sintiendo por dónde va pasando su bebé, que puede acompañar, ¿no? Y creo que si lo miramos así, dice, wow, es que realmente tiene su sentido, ¿no? El poder hacerlo. Después hay muchos métodos, o sea, cada vez se descubren más. El hipnoparto, por ejemplo, que ayer también lo veíamos, base de eso, ¿no? De esa, vamos a decirnos afirmaciones positivas, vamos a intentar reprogramar este cerebro de parir es horroroso, sino decir yo puedo, yo soy capaz, el bebé sabe nacer, o sea, como poder... esa actitud, tenerla, decir, es que realmente esto está bien y va a pasar, haga lo que haga, además, que es otra cosa. La bañera de partos para mí me parece una herramienta súper importante, o sea, al final le llamamos la acuadural, ¿no? Porque reduce hasta un 50% la sensación de dolor. Y pero creo es que es total, ¿eh? O sea, yo puedo doy fe de de ello. ello. Claro. Sí, o sea, es como, claro, es que el agua es un medio relajante, claro. Pero es algo tan básico, tan sencillo, que es como, yo siempre digo, de verdad que no le echamos nada al agua, o sea, no hay nada más que agua. Pero claro, el simplemente hecho de estar flotando... Una contracción en el agua o fuera no tiene nada que ver. Claro, pues es que poco costaría, ¿no? Tener bañeras de partos en los hospitales. Cada vez hay más, pero también hay muchas bañeras que no se usan. O sea, ¿cuántas y cuántas bañeras están ahí? Porque profesionales que no están acostumbrados a usarla, que no están formados en ello, y mujeres que no creen en ello también, ¿no? Que dicen, ¿cómo me va a quitar a mí el dolor del parto el agua? ¿Cómo me voy a poder duchar en medio del parto? Pues sí, pues el agua es nuestro gran aliado. Hay otro recurso que es el óxido nitroso, que es un recurso farmacológico, que quienes lo usan también le dan muchos beneficios porque te enfoca mucho en la respiración y también pues te da como ese relajación, se desinhibe mucho. A mí me gusta porque llega un momento que estás así como en una medio borracherilla, que es lo que buscamos en el parto, que te apagues el neocortes, que apagues la cabeza, que no estés pensando, y eso te alivia también el dolor. O sea, eso Yo recuerdo cuando me ofrecieron esto, ¿no? Que al principio dije, venga, sí, porque a mí me gusta esta parte de probar, ¿no? Porque digo, esto es una experiencia, yo lo vivía, esto es una experiencia y es como, yo quiero vivirlo como en la experiencia. Pero luego cuando eso dije, es que no me da por respirar así. Y entonces dije, pues no. Claro, ¿no? Como, pero si es que es un recurso más, no quiere decir que todas las mujeres lo tengan que usar ni que sea infalible. Es otro recurso, hay que tener una mochila llena de recursos para poder ajustarnos a cada momento del parto y a cada mujer, porque cada mujer necesita algo diferente. Y habrá que también hacer cursos para preparar a los ¿no? a las parejas. Por supuesto, ahí también iba, ¿no? Decir, pues realmente el dolor también
poder aprenderle esa información de dónde partimos y por qué hemos dado como ese dolor y sufrimiento tan relacionado en el parto, ¿no? Cuando entiendes la fisiología, cuando ves que, bueno, hay mujeres que lo hacen, ¿no? Creo que ese ejemplo de mujeres que cuentan, que lo ves en directo o en vídeo, vas entendiendo que realmente, oye, que no es tanto como nos lo planteamos. Y que ese dolor también viene de intervenciones, o sea, de poner una oxitocina sintética que no pasa por el cerebro y causa mucho más dolor, de estar tumbada en la cama, de estar en estrés, que ya lo hemos hablado, pero vuelvo a mirar las reincidir. caras, ¿no? O mirar caras de a tu alrededor y ver que a lo Claro, mejor no porque están las calmadas. entra el auxiliar, entra el médico, me dicen esto, me dicen lo otro, me hablan, lo que tú dices, como me hablan y yo no estoy... Mira, yo voy a compartir, mira, no me lo puedo creer que vaya a compartir esto, pero yo recuerdo, justo en el posparto, ¿no? Hablando del posparto, hablábamos mucho, mi pareja y yo, mi marido y yo, y decíamos, parece que estamos, nos vamos a poner el pijama rojo, amarillo, naranja de Guantánamo, porque era como, parecía, o sea, cada 2x3 entrando un profesional, si no era el que la limpiaba, ya con la bebé en la habitación y no sé, si no era el que limpiaba, era que no sé qué, digo, por favor, o sea, nos vamos a escapar por la ventana, o sea, era, no puedo, o sea, necesito parar, o sea, no podía, cada 10 minutos, yo intentaba dormir y yo, cada 10 minutos, o sea, esto es una tortura china, o sea, de verdad, digo, me decía mi marido, te van a traer el próximo pijama que te traigan en naranja, ¿sabes? Tipo Guantánamo. Os reíais, ¿sabes? ¿no? Para poder aguantar todo eso. Bueno, yo creo que debería de haber estos cartelitos de los hoteles de no molestar, estamos durmiendo una familia y hay que respetarlo total. Pero claro, es que esa tensión además se ha visto que cuando tensionamos, cuando estamos en estrés, cuando contracturamos, también estamos contracturando el útero y el útero tiene que hacer más esfuerzo y por ahí que hace más dolor. O sea, claro. Toda esa relajación que es clave, fundamental del parto, viene de ahí. Qué fácil es respirar y relajarnos, ¿no? Que está dentro de nosotras, no hay que buscar ningún sitio. Pero claro, también pues la poca práctica que tenemos, ¿no? De esa relajación. Pero sí, el dolor en el parto es uno de los principales miedos, pero venimos de esa sociedad y de esa Biblia, ¿no? De parirás con dolor y de estas madres también que han parido en posiciones tumbadas, donde la pelvis no se mueve, el sacro está fijo y produce mucho más dolor, donde no había epidurales y claro, las generaciones anteriores dicen, menos mal que estaba la epidural. Pues es que a lo mejor no tenías que estar en esa postura, a lo mejor no estaba nadie diciéndote que todo estaba bien, que todo ese sufrimiento que pasaste quizá no era tanto el parto, no era tanto las contracciones, sino todo lo que estaba suponiendo alrededor. O una mujer que puede decidir, ¿no? Y dice, no, es que yo quiero un epidural, ¿no? Y es la Claro. propia decisión lo que le está dando también esa fuerza, ¿no? Total. Y esa tranquilidad, esa decir, claro, es que me da una tranquilidad saber esto, pues sí, es que quiero, dame, ¿no? Más paracetamol. No, Sobre todo ese puedo empoderamiento, más. ¿no? De poder Claro, decidir. Claro, eso es. Pero si eso está bien es. acompañada es como, venga, pues yo te voy a ayudar a incorporarte, a moverte, lo estás haciendo bien, esos ánimos constantes, ¿no? Total. De sea como sea. Y las parejas, ¿no? Que también están aquí entrando en esta nueva forma de verlo. Para que... mí fue imprescindible, ¿eh? O sea, yo ahí os digo que, bueno, cada uno tendrá su experiencia, pero creo que ahí debería haber mucho trabajo porque creo que, bueno, tienen que saber acompañar y es una persona que nos conoce mucho porque está ahí con nosotros, ¿no? Y era como, ¿sabes? A mí solo necesitaba que me mirase y me decía, tú sales con la niña en los brazos, ¿sabes? Una de las veces, así que no te preocupes, ¿no? Sales de la bañera con la niña en los brazos. A mí me parece parte del equipo. O sea, Eso para mí, es, yo sí. siempre somos un trío de la pareja, la acompañante que haya elegido la mujer y la matrona y la mamá. O sea, en ese sentido creo que tiene un papel. Si lo sabe, claro, hacer, porque también muchos están los ahí, pobres, los pobres de, ay, yo no quiero estorbar. Es como, no, tú tienes que estar aquí primero. Tú tienes que ayudarle a ella y tienes que ayudarme a mí también, que tengo 2 manos nada más. Entonces, vamos a hacer equipo, que aquí algunas veces hay muchas cosas que hacer, que si el abanico por un lado, el masaje por otro, la ducha por otro. Que sí, pues, que una mano no está nunca de más. Claro. Si no, Marina, para la gente que no pueda tener acceso a estos lugares, esa preparación al parto, ¿no? Que también ofreces, donde puedas un poco sensibilizar también a la pareja y desde otro lugar, ¿no? Es importante, no todos a lo mejor pueden ir a Marbella, pero sí pueden prepararse desde otro lugar, a Marbella, ¿no? a parir, no te digo nada. Yo ya no voy a tener más, pero tendría Madre mía, Ay, ¿no? Marbella. Qué bonito. Pues sí, yo creo que la información, además vivimos en la era de la información, ¿no? Total. Donde puedes acceder, pones en Google y tienes desde guías prácticas clínicas hasta asociaciones como El Parto es Nuestro, que por favor creo
creo que es base conocerla, donde hay información de valor y ni siquiera tienes que pagar por un curso. O sea, yo creo que hay tanta información. Claro. Después ya hay la extra de información, ¿no? Que ya con todo eso a lo mejor está bien que alguien te ordene y te diga qué es lo importante, porque si no también hay muchas mujeres que se hacen como un máster en la matronería o en la maternidad, que tampoco es necesario, ¿no? Es parte de los profesionales ofrecer esa información y eso, y como pareja responsable, pues yo creo que es importante, ¿no? Saber dónde vas a meterte, que no es nada que, bueno, pues están muy desconectados también esa parte, ¿no? El parto se lleva al hospital, la maternidad se vive en pareja y en soledad, y tenemos que aprender A tribu, ¿no? sobre Yo ello, creo claro. que sí. Bueno, llega nuestro momento del final. Me da mucha pena tener que ir recortando, ¿no?, este momento, pero vamos, ha sido todo un placer. Quiero agradecer a estas invitadas tan especiales, a Marina y a Yasmina, que me ha encantado escucharos y teneros aquí escuchándonos por las ondas. Muchísimas gracias. Un placer. Bueno, a ti, muchísimas gracias. Gracias, Paula. Y gracias al equipo técnico, a Pedro y a nuestros compañeros que están aquí detrás haciendo posible que podáis escucharnos con estas voces. Y nos vemos el próximo lunes en Sabiamente, en tu programa de psicología para llenarte de sabiduría.